Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 hasta el versículo 38. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y le dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron: No, nada. Entonces le dijo: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron: Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: es suficiente. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí juntos en este día. Señor, tus propósitos son eternos, tu consejo es inescrutable. Nosotros no sabemos cuánto tiempo hemos de estar en este mundo, pero dichosos tus hijos que en este día se reúnen para poder ser alimentados por ti. Señor, tenemos 6 días para nuestros quehaceres, pero Señor, este día has apartado. En todo el mundo, Señor, en este día tu iglesia se reúne para poder adorar, para mostrar acciones de gracia, para mostrar aclamaciones, para orar juntos, para adorar juntos. Pero también queremos esta vez que tú nos hables, que tú abras nuestros oídos, que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, para que pueda ser ahí almacenado tu palabra. Bendice, Señor, a todos los presentes. Ayuda al expositor para que pueda transmitir tu mensaje. Y gracias, Señor, también por la circunstancia que pasamos en este momento. No tenemos electricidad, pero permite, Señor, que podamos tener siempre los medios para poder estar aquí. Señor, te pedimos una vez más que nos concedas, Señor, la electricidad para que todos puedan ver lo que tiene en sus manos, tu santa palabra. A ti te alabamos y te damos gracias por todo y en cada momento. En Jesucristo oramos, te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Una vez más, hermanos, nos encontramos en la serie del Evangelio de Lucas. Estamos volviendo después de 2 a 3 semanas, por decir, fue el año pasado, del 2019, ahora estamos en el 2020 y podemos continuar. Ya estamos cerca para acabar el libro de Lucas. Estamos 3 años en este libro, en realidad nos seguimos maravillando y podemos tener una comprensión mayor. Quiero dar por título a esta enseñanza: fracaso y esperanza. Ustedes, ¿por qué el título? Bueno, tenemos a un hombre aquí llamado Pedro, que en sus primeros años cerca de Jesús, cerca de los 12 discípulos, tuvo un fracaso. Quiero empezar de esta manera. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos estado en los tiempos de Jesús. Porque si hubiéramos estado dentro de los 12, yo digo, tal vez hubiera estado escrito nuestros fracasos en la Biblia. Bueno, aquí tenemos algo muy trágico para un hombre que fracasó y que todos sabemos de su fracaso. Pedro aquí estaba presente y creo que ¿quién no conoce esta historia de Pedro cuando le niega al Señor? Aunque él dijo un momento: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, versículo 33,
incluso dispuesto a morir por ti, incluso a morir contigo. Bueno, eso fue el fracaso de Pedro. La vida cristiana, hermanos, tiene altibajos. Eso lo sabemos. Un día podemos estar bien espiritualmente, una semana o un mes, pero ninguno de nosotros ha alcanzado un estado de perfección, un estado de santidad completa. Pedro aquí es de quien vamos entonces un poco a hablar, pero también al lado de Pedro están los demás. Versículo 31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Satanás estaba detrás de cada prueba, de cada tentación, para primeramente con Cristo y de allí con los 12. Bueno, lo que Satanás quería hacer era, quería destruir al apóstol Pedro. Esta narración que encontramos en estos versículos nos muestra, hermanos, que cuando tú le fallas al Señor, o cuando tu caída ha sido grande como la de Pedro, puedes sentirte culpable, puedes sentirte avergonzado, puedes sentirte deprimido. Ahora, si tu caída es frecuente, es bueno examinarte si verdaderamente eres un cristiano, porque hay una lucha continua en nuestro cuerpo mortal. Pero si la caída fue fuerte y uno va a Dios y Dios le restaura y Dios, hermanos, puede usarte en gran manera. Esta es la vida de Pedro. Nadie pensaría que él sería el gran apóstol Pedro. Bueno, aquí en sus primeros 3 años tiene esta caída, ¿no? Y al final del ministerio de Jesús, Pedro falla. Pero al final, hermanos, Dios lo volvió a usar, porque si tú vas a Hechos en Pentecostés, Pedro predica el primer sermón y hay 3,000 convertidos, 3,000 hombres que se añaden a la iglesia. Por eso, fracaso y esperanza. La Biblia, hermano, está lleno de hombres que fracasaron inicialmente. Tienes un Abraham, tienes un David, tienes un Jacob y muchos hombres que en sus comienzos empezaron mal, pero al final terminaron como hombres de Dios, porque había esperanza después de su caída. Y gracias a Dios que la Biblia ofrece esta esperanza para los que han fallado a Dios. Porque si no, hermanos, todos seremos descalificados. Ahora, es verdad que hay requisitos para ciertos ministerios que creemos que tiene que mantenerse la integridad en todas las áreas. Mi persona, y así como cualquier hombre o mujer, hermanos, tenemos las mismas luchas. Las luchas son diarias, las pruebas están continuas. Mira, aquí Satanás quiere destruir al apóstol Pedro. ¿Y a qué vino Satanás? No dice el Evangelio de Juan el apóstol de amor, que Satanás vino a destruir, a robar y a matar. Y no vemos mucho esto en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro país, familias destruidas, jóvenes, mujeres sumergidos en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución. Bueno, aquí tienes a Satanás pidiendo por Pedro para zarandearle. Hermanos, la Biblia nos da una salida y nos muestra también a estos hombres, son como nosotros. Pedro fue un hombre como nosotros. Tenemos una oportunidad. Job fue un hombre, dice, santo. Fue un hombre puro a los ojos de Dios, íntegro. Pero en un momento Dios permite que Satanás pueda tomar de Job. Y vemos cómo empieza a zarandear Satanás a Job. Bueno, todo está bajo el control de Dios. No, Dios sabe cuándo un hombre puede resistir, cuánto tiempo puede soportar, y de ahí Dios lo libera. Ahora, esto tampoco, hermanos, es para que nosotros podamos pensar que podemos vivir o hacer lo que queremos y que al final Dios no va a cambiar nada.
En el tiempo de la gracia, hermano, tenga siempre presente la ley de la cosecha y la siembra. No significa que vamos a abusar de la gracia de Dios. No, hermanos, lo que sembremos también vamos a cosechar. Los hombres y las mujeres que están escritos en las Escrituras, entonces, después de sus fracasos, después de sus caídas, fueron una vez más delante de Dios, tuvieron la ayuda, la esperanza. Ahora, no es mi tarea seleccionar, o en esta noche mi enseñanza seleccionar uno por uno. Te voy a hablar de lo que el texto nos dice. Pedro, yo creo que este fracaso del apóstol es uno de los fracasos más trágicos que tenemos en las Escrituras, por no decir el peor de los fracasos. ¿Por qué lo digo? Porque él comandaba, él era el líder de los 12, siempre pertinente, siempre primero. Él dijo incluso aquí que se muestra su valor, muestra su jactancia, versículo 33, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, le dijo. Quería ir a la prisión, incluso morir con Cristo. Y luego manifiesta que no lo negaría a Cristo. Pero Jesús le dice en el versículo 34, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Él dijo, yo no voy a negarte. Yo creo que los demás, los 11 discípulos estaban en la misma condición, que no lo harían. Pero al final Cristo conocía qué pasaría con el apóstol Pedro. Pero al final de la historia tenemos esto, hermanos, que Dios restaura al apóstol Pedro, y tenemos el sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, y cómo Dios ahí restaura y muestra su gracia y da esperanza a los hombres, que cuando lo fallamos Dios nos puede volver a usar. Este es el pensamiento de la enseñanza. Cuando le fallamos al Señor, su gracia señala el camino de regreso y nos da esperanza. Y esto está tipificado en el apóstol Pedro. Entonces quiero que podamos empezar en los primeros versículos que hemos dado lectura. Mi primer punto es el siguiente, hermanos. Todos le hemos fallado al Señor. La Iglesia Católica Romana tiene un canto que dice, Pedro te negó 3 veces y yo te negué 1000 veces. Y lo canta y cuando va a hacer sus peregrinajes. No voy a usar ese canto, pero quiero decir, hermanos, en mi primer punto, todos le hemos fallado al Señor. Vamos a analizar qué hay detrás del fracaso del apóstol Pedro, versículo 31. Detrás del fracaso espiritual hay un enemigo espiritual. Si te fijas en el versículo 31, el personaje o el archienemigo de Dios, Satanás, Simón, mira que Satanás, estoy diciendo que detrás de cada fracaso espiritual hay un enemigo espiritual. Jesús le dice aquí a Pedro que Satanás ha pedido permiso. De aquí lo que significa el verbo, Satanás está haciendo eso, está buscando obtener permiso. ¿Para qué? Para zarandearse como el trigo. Bueno, si vamos a un contexto del campo, los agricultores saben cómo zarandear el trigo. Es hacerle polvo prácticamente. Ahora, esto revela cómo es que Cristo conocía, ¿no?, lo que iba a acontecer. Bien, Jesús, hermanos, tiene lo divino y tiene lo humano, y esto muestra un conocimiento sobrenatural de Cristo, de los acontecimientos, de lo que está ocurriendo ante el trono de Dios. Solo Cristo puede saber esto, porque no hay otra manera de saber. Esto nos recuerda, hermanos, la historia de Job, como dije un momento atrás, de cómo Satanás le pide permiso a Dios para afligirlo. Y en esa historia de Job, bueno, se ve la soberanía de Dios, ¿no?, en la vida de Job, porque de comienzo a fin Dios está detrás de todo.
No, solamente Dios le dice a Satanás, no toques su vida. Haz lo que quieras con Job, pero no toques su vida. Y Satanás se apartó. Bien, aquí está solicitando ¿a quién? A uno de los 12. El que comandaba o lideraba, y ese es Pedro mismo. Ahora, Cristo está aquí, va a decir, mira Pedro, versículo 32, pero yo he rogado ante el trono celestial, yo he rogado, Pedro, por ti, para que tu fe no falle, pero Pedro va a estar aquí en prueba. Sabemos que los demás 11 también, porque apenas que Jesús va a ser arrestado, herirán al pastor, dice Zacarías, y todos huirán. Y los 11 también van a ser sometidos a prueba, pero yo diría, no sé si para vergüenza de Pedro tenemos esto, al comienzo de su vida. Dios concede aquí a Satanás, no sabemos, como dije, en el consejo de Dios, ¿no? Y Satanás, hermanos, como lo que solicita, lo está obteniendo. Lo está obteniendo. Dios concede la petición a Satanás en este versículo, en sus inescrutables propósitos. Pero al final, hermanos, Dios va a usar a Satanás, que ese mal propósito se convierta para un propósito mayor, para un propósito de bien, para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está atado y no puede hacer nada más de lo que Dios le conceda hacer. Ahora, tengan en cuenta aquí, hermanos, que Satanás persigue especialmente a aquellos que están en un liderazgo espiritual. Pedro es uno de los 12, uno de los que está sobresaliendo, siempre ha estado en todo el apóstol Pedro. Por eso el versículo 31 dice que se le ha pedido, os ha reclamado. Eso muestra, hermanos, que los 11 también estaban ahí. Os ha pedido. Satanás quiere zarandear a todos los apóstoles, pero especialmente al apóstol Pedro, porque tenemos su nombre registrado. Son algo muy dramático todo lo que usaría, pero Dios usaría ese fracaso del apóstol, ¿para qué? Para fortalecer a los demás. Por eso va a decir versículo 32, y tú, una vez que hayas regresado, dice, fortalece a tus hermanos. Ese es el propósito, o el mayor bien después del fracaso del apóstol Pedro. Ahora, ten en cuenta que, hermanos, que como dije, que Satanás está persiguiendo a los que están en el liderazgo, sí lo está haciendo, pero también están con los demás cristianos piadosos, ¿verdad? Porque los cristianos estamos llamados a vivir una vida de piedad, a vivir una vida de santidad, y el propósito de Satanás es lo mismo, que no bendigan, que no glorifiquen a Dios. Ahora, detrás de cada acción, de cada creyente, hay un enemigo espiritual. Efesios nos muestra que hay las armaduras de Dios. Pedro en su carta dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en cada obrar hay un enemigo. Y Satanás no descansa. Se ha propuesto, es resoluto y se empeña en buscar, en destruir a los cristianos. Y a menudo nosotros olvidamos que eso es real. Bien, el reino de Dios es espiritual. El reino de las tinieblas, hermanos, también es espiritual, porque la lucha, el conflicto es diario. Hay una lucha, una guerra cósmica que día a día
se ve, pero es a nivel espiritual. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que leer las Escrituras, porque el día que dejamos de hacer, va a pasar muchas cosas. Muchos han dicho, si tú no sales, sales de tu casa sin orar, sin leer la Biblia, sin dar gracias a Dios, probablemente en el día vas a regresar derrotado, porque hay un enemigo detrás de cada acción. Ahora, aquí el enemigo, como dije, es Satanás. Veamos nada más al comienzo, en el huerto. Adán no conoce el pecado y Eva no conoce el pecado, y Satanás está allí en el jardín, rondando. Nunca, no conocían el pecado. Nosotros sabemos qué es el pecado, sabemos qué es el mal, qué es el bien. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 8, muestra a Satanás como ese león rugiente. Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús lo llama el gobernante de este mundo. Es un asesino, es un mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44, es el padre de las mentiras. En la parábola del sembrador se presenta aquel que roba lo sembrado. Tú puedes estar aquí escuchando, pero Satanás hace su trabajo de robar lo que se está sembrando, la semilla de la palabra de Dios. Entonces el archienemigo de Dios es un león rugiente buscando a quien devorar. Lucas lo llama el Dios de este mundo. Capítulo 8, versículo 12. 2 Corintios capítulo 4, 4, es el que ha cegado, dice, la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean a Cristo, para que no vean a Dios. Bueno, vemos a Dios a través de la faz de Jesucristo, y Satanás, ¿qué hace? Les ciega el entendimiento para que no vean que Cristo es glorioso, que Cristo es maravilloso. Es un enemigo muy poderoso y astuto, pero no tan poderoso como nuestro Dios. Dice un autor, J.C. Ryle, el mundo es una trampa para el creyente, la carne es una carga y una obstrucción, pero no hay enemigo tan peligroso como este enemigo inquieto, invisible y experimentado que es el diablo. Por eso el apóstol Pablo nos instruye a que nos pongamos la armadura de Dios y que tengamos cuidado de las artimañas del enemigo, porque se disfraza, dice el apóstol Pablo, como ángel de luz. Segundo, detrás del fracaso espiritual está la ceguera de nuestra propia debilidad. Por eso las advertencias que el Señor nos da. Pedro estaba aquí confiado, hermanos, en lo que él podía hacer. Pedro estaba muy confiado, pero al final va a contradecir su declaración, porque va a decir, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Pero Pedro se olvida de su propia naturaleza, de su propia debilidad. Y el Señor, hermanos, le advierte. El Señor le advierte. Como diría Pedro, otros pueden caer, pero yo no voy a caer. Versículo 34. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro. Pedro confiaba en sí mismo. Y nosotros tenemos la misma naturaleza del apóstol Pedro. Creemos que somos fuertes, pero nos olvidamos que somos polvo. Creemos que podemos ser muchos de nosotros toda nuestra propia sabiduría. Y al final puede ser nuestra ruina. Es así. Por eso necesitamos la dirección del Señor para hacer bien las cosas en el día a día. Ahora, versículo 34, Jesús llama a Pedro aquí por este nombre que significa, ¿no?, roca. El Señor le dice aquí, Pedro, eres una roca solo cuando confías en mí.
y no en ti mismo. Crees que eres una roca en ti mismo, pero Pedro, estás a punto de caer. Simón, Simón. Y esto creo que también pasó con los 11, versículos 35 al 18, va a hablar de los demás, que les dijo: cuando os envié, no solamente al apóstol Pedro, aquí están involucrados. Los demás también están en su propia debilidad, y ese es un peligro espiritual para los 12 que están o han sido convocados para la misión. Jesús en breve partiría, ¿no? En breve sería sacrificado el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, pero les recuerda aquí que no les va a faltar nada. Versículo 35, y les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, ¿acaso os faltó algo? Ellos contestaron: no, nada. Hemos estado ya en una instancia donde fueron enviados de dos en dos y regresaron muy contentos. Incluso dijeron hasta Satanás, ¿no? Hemos visto cómo caer, cómo descender. El Señor les había comisionado varias veces para que haga un ministerio público alrededor del pueblo de Israel. Pero ahora tenemos, o Jesús les recuerda: ¿acaso les faltó algo? Cristo les había provisto para el ministerio, pero ahora va a decir. Pero antes de eso vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 10, unas hojas más atrás, versículo 17. Dice: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tuvieron victoria, regresaron muy contentos. En esa primera experiencia, ellos iniciaron su ministerio, estaban muy confiados, pero ahora Jesús les advierte que la batalla está a punto de comenzar de una manera que ellos tal vez nunca habían pensado que llegaría. Habría situaciones donde no verían como en la primera experiencia. A veces, hermanos, a manera de ilustración, el haber obtenido una medalla, una competencia o un torneo nacional, internacional el año pasado, no te garantiza que este año puedes volver a obtener. Eso es, en toda situación podemos aplicarlo. Bien, en la primera instancia los discípulos tuvieron victoria porque Cristo obró, les ayudó. Pero una vez que el esposo Cristo sería quitado de este mundo, la batalla sería más feroz y nada garantizaría que hubiera una victoria. Sí, pero si estos 12 permanecieran juntos, confiando, y con la ayuda y con la gracia del Señor, se verían cosas asombrosas. Y Jesús les está entrenando para eso. Porque Cristo un momento sería arrancado de la tierra. Jesús ya no estaría con ellos. Y tendrían que orar y tendrían que ayunar. Porque cuando estaba el novio no ayunaba. Lucas capítulo 22, versículo 53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis manos, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¿Y qué con los 12? ¿Y qué con los 12? Los discípulos están entrenando para ser puestos luego en prueba. Por eso va a decir el versículo 36, entonces le dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento.
Jesús les dice aquí a los discípulos, ahora que vendan su túnica y compren una espada cuando tengan dos. Yo digo, es suficiente. Ahora lo que queremos entender es qué quiso decir detrás de todo esto. Versículo 53 ahí, ¿no? Lo que acabamos de leer, que las tinieblas son vuestros. Ahora, Jesús está hablando aquí simbólicamente porque tú no eres un cristiano con una espada literal en cada iglesia, en cada hogar. Porque lo primero que va a pasar cuando Pedro tiene aquí una espada, una vaina, una navaja, un cuchillo, cuando Jesús va a ser arrestado, tomado, va a usar esa espada para cortar la oreja de un soldado llamado Malco. Y Jesús le dice a Pedro, guarda Pedro tu espada, porque el que mata a espada, dice, a espada morirá. Desde entonces nosotros entendemos, hermanos, que la lucha es espiritual, ¿no? Efesios capítulo 6 nos habla de cómo en las regiones celestes, de cómo Satanás obra de nuestro enemigo que es invisible, hermanos, detrás de las pruebas, detrás de las tentaciones, usando gobernantes, usando gobiernos para perseguir cristianos, para que no haya cultos públicos, que no se entreguen literaturas o Biblias en muchos lugares del mundo, misioneros, pastores siendo arrestados, para que se propaguen leyes en contra de lo que la Biblia debe regir. Entonces hay un enemigo espiritual, no hablamos de una espada física ahora, yo creo que Jesús habla aquí de manera simbólica. Ahora, cuando se dijo comprar espadas, yo creo que se estaba anunciando, advirtiendo de un conflicto espiritual. De un conflicto espiritual que vendría. Ahora, cuando los discípulos toman o escuchan esto, dice, es suficiente. Es suficiente. Nosotros, hermanos, ya no batallamos una lucha física. Aunque en la historia de la iglesia ha habido muchos hombres y mujeres que quisieron tomar autoridad con sus propias manos, ¿no? En tiempo de la reforma, post-reforma, muchos no entendieron esto. Incluso cuando Lutero los seguidores de Lutero vieron todo lo que estaba aconteciendo dentro del seno de Roma, dijeron, vamos a pelear. Y se desató una guerra, un conflicto. Y Lutero dijo, y todos pensaron que Lutero estaba dirigiendo eso. Lutero dijo, no, hermano, no, cálmense, no es así. No es así. Y sabemos que no es así. Solamente esto no es literal. En el tiempo de Jesús había otros que querían luchar con Roma, que también conocían la ley de Moisés. Pero al final no consiguieron. Ahora estamos, hermanos, en una lucha espiritual. Y nosotros tenemos que conocer, hermanos, primero a nuestro enemigo. Nuestro enemigo, hermanos, es poderoso. Que si Dios, hermanos, no está con nosotros, nos destruye. Vamos a dar lectura a lo que dice Isaías capítulo 53 en el Antiguo Testamento, versículo 12. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Esto estaba escrito antes, que los discípulos en su momento no lo entendieron. Cristo ya ha ido anunciando de su muerte. ¿Sabe por qué no peleamos? ¿Por qué no tomamos espada? Hermanos, nuestro líder, nuestro capitán del ejército, ya venció a nuestro enemigo en la cruz. Dice, lo ha despojado.
Está derrotado Satanás. Satanás tiene los días, meses o años contados en este mundo, pero llegará el día nada más donde todo llegue a su final. Satanás va a ser echado al lago de fuego. Pero mientras, ¿qué está haciendo? Bueno, la esperanza de Satanás es derrocar a Dios de su trono. Satanás es el oponente, no solo de Dios, sino de todos los hijos de Dios. Jesús venció por nosotros en la cruz, pero fue contado con los transgresores, como dice Isaías, y que se cumpliría como llevando el pecado de muchos e intercediendo. Cuando nosotros, hermanos, estamos en una lucha, hay alguien intercediendo por nosotros. Pero tenemos que pedirle. Dice el autor de Hebreos que él está solícito o dispuesto a ayudar a aquel que le pide. Como si extenderte la mano y ayudarte. Eso es lo que nos muestra. Y los discípulos aquí no comprendieron este versículo que estaría ahí. El entendimiento de los 12 y del pueblo judío era que Jesús les libertaría de Roma. ¿No? Que si habría un Mesías, si ha de venir un libertador, sería para liberarlos de Roma. En el primer siglo, eso esperaba el pueblo judío, que Jesús, así como el rey David, vencería a sus enemigos. Entonces que Jesús libertaría de Roma. Pero no entendieron aquí los dos, incluso este versículo, que su vida sería contado con los transgresores. Ahí estaban los dos ladrones. Pero inmediatamente después de eso, él sería el intercesor. Es mucho que dice este texto. Por eso Isaías en ese capítulo habla del siervo sufriente. El judío, como dije, pensaría de que les libraría, pero la libertad o la victoria que hemos tenido es espiritual. Es espiritual. Para eso Cristo tuvo que venir, tuvo que sufrir, tuvo que morir y luego entrar en gloria. Lo que vamos a ver ya en las semanas finales. Lucas capítulo 24, versículo 26. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Versículo 46. Y él les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. La aplicación, hermanos, para nosotros al avanzar esta enseñanza, que detrás de cada fracaso espiritual está nuestra ceguera, ¿no? Está nuestra ceguera, está nuestra debilidad. La Biblia nos da mucha sabiduría para vivir la vida cristiana y a menudo lo ignoramos. Creemos que nosotros somos más sabios que Dios y decidimos hacer las cosas por nosotros mismos. Y creo que eso fue el error del apóstol Pedro, ¿no? Él nunca confió y dice, yo confío en ti. Él dijo, yo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel contigo. Yo creo que solamente si hubiera una persecución o seamos sometidos a prueba nuestra fe, veríamos cuánto somos capaces de soportar por Cristo. Cosa que no lo pasamos, literalmente como pasaron los primeros cristianos. Pero hay que estar preparado. De repente está en las noticias cómo está la situación en Australia, incendios forestales. No hay una persecución, pero hay un incendio, hermano, forestal. Y eso puede quitarte, a veces, muchas veces, lo que más amas, seres queridos. La gente, en realidad, solamente los que están viviendo ahí saben lo que están pasando.
Entonces, detrás de cada fracaso, hermanos, está nuestra propia debilidad. Y de ahí las advertencias, de ahí que hacemos bien, hermanos, también en poder tomar el consejo de Dios. Ahora, como los discípulos, yo creo que esto nos muestra este ejemplo. Como dice Hebreos 11, ¿no? Ahí tienes en Hebreos una lista de los héroes de la fe, de cómo Dios les liberó y de cómo Dios no los liberó. Porque creemos, ¿no? Porque son héroes, en realidad Dios tiene que liberarles. Pero no siempre ha sido así. Esos creyentes que están en el libro, en el capítulo 11, dice que fueron burlados, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron aserrados en dos. En vez de experimentar liberación, sufrieron. Eso no significa, hermanos, que Dios los ha fallado. Porque si tú piensas eso, no entiendes lo que dice las Escrituras. Tenemos que estar preparados para soportar y vivir esos momentos. Entonces hemos visto hasta aquí, detrás del fracaso espiritual hay un enemigo espiritual y detrás de cada ceguera está nuestra propia debilidad y allí el peligro. Tercero, detrás del fracaso espiritual está nuestra propia lentitud para comprender el significado espiritual de los eventos antes de que ocurran. Los discípulos aquí no se dieron cuenta de que estaban al borde, ¿no?, de un conflicto mayor, que el Hijo de Dios sería entregado en manos de pecadores. Todavía no lo han visto, porque si hubieran sabido que Jesús sería entregado, ¿qué hubieran hecho? Hubieran estado alertas, porque si tú sabes que el ladrón viene a tu casa a robar, tú te preparas, no vas a permitir. Y los discípulos no saben que Jesús sería arrestado, no sabían que Pedro lo negaría, porque hemos visto el anterior sermón, ahí Jesús le dice, uno de vosotros me va a entregar. Y cada uno empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y ahora tenemos otra narración, pero más en relación a la vida de Pedro. Porque luego, antes de esta escena, en el huerto de Getsemaní, Jesús va a ir a orar con ellos. Supuestamente, si hay más peligro, debes orar más. Pero los discípulos se van a volver a dormir. Pedro se lleva a Pedro, Juan y Jacobo, lo deja más cercano a Jesús. Jesús dice, a una distancia de una piedra se va a orar. Un grupo está atrás, otro grupo está acá. Simplemente Jesús cuando regresa dice, no podéis resistir más tiempo. En realidad todavía no saben lo que va a acontecer con Jesús, pero no se quedaron despiertos. Y allí el incidente, cuando vienen a arrestar a Jesús, lo primero que hace Pedro es tomar la espada. Pensaron que todo era físico, y no espiritual, y no sobrenatural. Cuando fallamos a Dios, hermanos, en realidad, como el apóstol Pedro, como dije, todos hemos fallado. Es cuando actuamos en nuestro poder y no en el poder de Dios. Y cuando hablo en el poder, hablo de acuerdo a su revelación. Señor, ¿es tu voluntad esto o no lo es? ¿Es así o no lo es? Y en cada acto, hermanos, siempre debemos buscar glorificar a Dios y no beneficiarnos, ¿no?, desde esa situación. Sabemos, como dice el profeta Isaías, que Dios, hermanos, nuestro entendimiento no es como el entendimiento de Dios. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, son más altos. Y de ahí necesitamos el conocimiento de Dios. Cuarto, detrás del fracaso espiritual hay un fracaso de fe. Repito, esto puede pasar, hermanos, a los hombres
y mujeres que pueden estar años en la fe. La lucha es hasta el último día que dejemos de respirar. No porque tengamos 20, 40, 60 años en la fe significa que no vamos a fracasar. Hay que ponernos a empezar. Detrás de cada fracaso espiritual hay un fracaso de fe. El Señor le dice a Pedro aquí: he orado por ti para que tu fe no falle. Al inicio falló la fe. Porque ¿qué va a decir Pedro cuando el gallo canta? No lo conozco. No lo conozco. Maldita sea, no conozco a ese hombre. Cualquiera pensaría: ¿cómo, Pedro, pudiste? Pero el Señor había orado por él para que tu fe no falle. Y su fe falló, pero no fue debido porque el Señor intercedió por él. Ahora, cuando Satanás ataca, siempre ataca a la fe. Ataca a la fe. No hay muchos hombres gnósticos, ateos, que dicen: no existe Dios. Otro dice: no conozco a Dios. Y al cristiano le hace dudar de su Dios. En la economía, ¿podrá Dios ayudar? En la salud, en las finanzas. Satanás te hace dudar. Y estoy diciendo, detrás de un fracaso espiritual hay un fracaso de fe. Satanás ataca la fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, nos une o vincula a Cristo. Por fe hemos obtenido todos los beneficios de la salvación. Ahora, si el enemigo puede hacer eso, no tenemos ayuda, no tenemos liberación. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo va a buscar atacar tu fe. Pablo dice en Efesios 6, versículo 16, que debemos tomar el escudo de la fe. Pedro dice: resistid firmes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser vigorosa, tiene que ser ferviente para no fallar. Yo creo que la Escritura puede decir mucho. A veces, como dije, a menudo ignoramos todo lo que está en la Biblia y no entendemos. Cuando llega la situación, no sabemos cómo reaccionar porque no nos hemos preparado para esa instancia. Quiero pasar a mi segundo punto, unos 10 minutos ya finalizar. Cuando le fallamos al Señor, su gracia señala el camino de regreso y nos da esperanza. Mi primer punto fue: todos le hemos fallado al Señor. Segundo, cuando le fallamos al Señor, su gracia señala el camino de regreso y nos da esperanza. Para el fracaso, hermanos, la gracia de Dios solamente puede ayudarnos. Eso se ve en el apóstol Pedro. ¿Cómo? La intercesión de Cristo. ¿Acaso Pedro merecía que Cristo ore por él para que su fe no falle? A nosotros nos pueden fallar, pero nosotros no somos como Dios. Pedro va a traicionar, no lo conozco. Y Jesús ora por él, aún sabiendo, ora por él. Es gracia. Y las oraciones de gracia de Cristo por nosotros, puedo decir que por esa razón los cristianos perseveran. Dice Hebreos que Cristo ora por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Por nosotros intercedió en el pasado. Yo iré por ti,
por su pueblo a morir. Después de resucitar, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Por eso cantamos humildad ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Cuando he caído en la tentación, Él intercede hoy por mí. Aquí Pedro no tiene idea de lo que iba a suceder o lo que está sucediendo en ese momento. Pero Cristo, hermanos, está intercediendo ante el Padre por él. Eso está ocurriendo en un ámbito espiritual. Pues Satanás está pidiendo para zarandear al pobre apóstol Pedro. Y Pedro pensaba que podía por sí mismo, como hemos visto hasta aquí, por sí mismo manejar todo eso. Pero es por la oración de Cristo que Pedro llega a ser el gran apóstol Pedro. Por la gracia del Señor, Pedro pudo servir hasta el final. Romanos 8, versículo 34. Dice las Escrituras: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios que es así, hermanos. Por eso, hermanos, estamos aquí. No cantamos, fallé 1000 veces, aunque fallamos muchas veces. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Voy a dar lectura. Dice el texto: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo intercede, nuestro gran sumo sacerdote intercede constantemente, dice perpetuamente. Pablo nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Por eso, si has fallado al Señor, si tu amor por las cosas de Dios se está enfriando, tienes aquí alguien que te pueda levantar, te puede usar, te puede restaurar, así como fue con el apóstol Pedro. Pero termino con esto, pero no podemos quedarnos como estamos o quedarnos pasivos sin hacer nada. Quiero ir finalizando. Nuestro arrepentimiento nos aleja del pecado y nos regresa por su gracia al Señor. Nuestro arrepentimiento nos aleja del pecado y nos regresa al Señor por su gracia. El Señor le dice a Pedro: una vez que hayas regresado, versículo 32, alejarse, hermanos, de nuestro pecado y volver a Dios es la idea o el significado de arrepentimiento. Cuando dice una vez que has regresado, es que una vez que te hayas arrepentido, Pedro, de haberme negado, ¿qué vas a hacer? Fortalece a tus hermanos, pero es por la oración de Cristo que haría eso, no por la voluntad, disposición de Pedro. No es que su conciencia, no, es por la intercesión de Cristo. Hechos capítulo 13, versículo 19 dice, ahí Pedro predica que vendrían tiempos de refrigerio de parte del Señor. Quiero leer lo que dice un pasaje más adelante, Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Para qué? Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo aquí describe la
su misión de Dios para ir a los gentiles. ¿Y cuál es? En abrir los ojos. Porque Satanás los tiene, hermanos, cegados, los tiene vendados. A veces cuando pecamos, creemos que Dios ya no nos puede usar, sentimos que no, Dios no, o pensamos que Dios no nos puede perdonar, a veces pensamos que es difícil volver a Dios, vienen pensamientos. Pero cuando Cristo murió por los pecados, murió por todos nuestros pecados, sea que llamemos que es un pecado grande o público o mínimo, Cristo siempre ha intercedido por nosotros. Intercede aún por nosotros, aún cuando pecamos. Pero no significa, hermanos, abusar de la gracia de Dios. La Biblia dice que tenemos un abogado. 1 Juan, capítulo versículo 1. Tenemos un abogado ante el Padre. Cristo intercede por nosotros. Ahora, el hecho de que el Señor nos restaure, hermanos, gentilmente al servicio, nos debe mantener esto firmes y confiando. Ahora yo no sé por qué el Señor, como dije, no oró para que Pedro aquí no pecara. Como dije, está en los propósitos de Dios. Es un misterio. Era fácil, Cristo podía interceder por todo ese momento para que no falle su fe cuando Satanás iba a tomar, porque Judas ya había sido posicionado ya por Satanás. Pero Pedro no. Era fácil, yo creo, porque es Dios. Pero hermanos, a veces Dios lo que hace con nuestro fracaso es enseñarnos algunas lecciones. Por naturaleza nosotros confiamos mucho en nuestra propia carne. Solamente cuando somos débiles a veces nos damos cuenta. Y eso sirve para confiar más en Dios. Al final el Señor va a dar un ministerio grande al apóstol Pedro, fortalecer a sus hermanos, ¿no? Después de la caída, tal vez antes de que esto no acontezca, Pedro era muy orgulloso, pero una vez que ha sido humillado, Pedro sería alguien que fortalezca, alguien que restaure. Lo que nosotros somos llamados a hacer, a no juzgar, sino ayudar a restaurar cuando alguien cae. Ahora, el hecho de que Cristo nos eligió, hermanos, aun cuando sabía que le íbamos a fallar, debería llevarnos al arrepentimiento. El Señor aquí eligió a Pedro y sabía que Cristo que le negaría. Pedro negó al Señor 3 veces. Y aún así, Cristo te eligió a ti. Y eso debe llevarte a arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay esperanza, no hay salvación. Y por eso, hermanos, su gracia es asombrosa. Gracia significa recibir algo que no lo mereces. Eso debería moverse arrepentimiento. A veces nuestro corazón se engrosa de nuestros logros, pero olvidamos el logro mayor de Cristo en la cruz. Por eso Cristo dijo, consumado es, todo está hecho. No hay nada que añadir a la obra de Cristo, nada, todo está hecho. Esa gracia de Cristo, hermanos, debe llevarnos al arrepentimiento hacia Él. Por eso está aquí, para mostrarnos esta lección en la vida del apóstol Pedro, su caída, su restauración al ministerio. Al final termina esta historia, versículo 38, y ellos dijeron, Señor, mira, y aquí hay 2 espadas, y él dijo, es suficiente. Tantas lecciones de creyentes, hermanos, de estos 12 discípulos, para nosotros debe ser suficiente. Debe ser suficiente.
Todos los que están en Cristo han experimentado la gracia de Dios. Y para empezar la vida cristiana, hermanos, por gracia. Y todos los que han conocido a Dios han experimentado la gracia de Dios y deben seguir confiando en Cristo. Y aquellos que no lo conocen necesitan experimentar esa gracia en sus vidas al confiar en Cristo como el sustituto de sus pecados. Jesús va a citar aquí Isaías capítulo 53, versículo 2, en lo que está escrito en versículo 37, y con los transgresores fue contado. ¿Por qué Jesús pone esto que está en Isaías? Y con los transgresores fue contado. Amigo, hermano, nuestro Salvador se hizo hombre. Nuestro Salvador no vino para liberarnos de gobernantes humanos. Él vino a liberarnos de la esclavitud de los pecados. Por eso la invitación aquí en versículo, o en lo que tenemos en la lectura, versículo 37, es para que veas a Cristo, aquel que estuvo en una cruz, aquel que llevó tus pecados en tu lugar. Y Jesús cita aquí, Él es el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Y 1000 años antes fue escrito, Cristo estaba cumpliendo que Él estaría contado ahí. Y esto se refiere a la crucifixión, al lado de los dos ladrones. Pero iría un poco más, dice Juan Calvino. Cristo fue sometido a la condenación que merecíamos y fue considerado entre los transgresores para que nosotros, que somos transgresores y cargados de crímenes, pudiéramos ser presentados por el Padre como justos, porque somos considerados puros y libres de pecados ante Dios, porque el Cordero, que era puro y libre de toda mancha, fue puesto en nuestro lugar. Creo que estas palabras son solemnes para leerlos aquí. En la cruz, Cristo se convirtió en nuestro sustituto para perdonarnos, para llevar ahí nuestra maldad. Isaías 53, versículo 6 dice: todos éramos como ovejas descarriadas, pero si confías en Jesucristo, puedes obtener el perdón de tus pecados y experimentar gracia y perdón de tus pecados. Conclusión: si quieres la gracia de Dios, debes humillarte y venir como un pecador necesitado. Y aquellos que estamos en el ministerio, aquellos que estamos en la fe, si hemos fallado a Dios en mucho, le hemos fallado muchas veces, es mejor humillarnos. Porque Dios dice: mira de lejos al altivo, pero a los humildes les da gracia, les atiende. O puede que seas como esa oveja perdida de Isaías 53, versículo 6. Puedes encontrar en esta noche esperanza. Porque si Cristo no es tu sustituto aún, eres todavía el transgresor de la ley de Dios. Y si estás aquí escuchando, es para que reconozcas que no puedes salvarte por ti mismo. Pero si invocas el nombre del Señor, como dice Romanos 10:13, en el que creer en el Señor Jesucristo será salvo. Él es el buen pastor que Dios cuida por sus ovejas. Clama a Él para salvarte de tus pecados y experimentarás gracia abundante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos terminando un día que nos has dado para descansar, para reposar en ti, para tener una meditación profunda en este día de todo lo que nos has bendecido. Gracias por los presentes.
Que tu palabra siga obrando en sus corazones y que el enemigo no pueda sembrar, no pueda quitarlo lo sembrado. Señor, reconocemos cada uno de nosotros. Es como Pedro, es como Adán, es como Eva. Somos hechos del polvo. Tenemos tu aliento, tu espíritu en nosotros. Pero el día, oh Dios, que tú quites de nosotros tu espíritu, volveremos al polvo. Pero también, Padre, en tu misericordia dices, oh Dios, que nos has hecho nacer de nuevo. Somos nueva criatura en Cristo. Nos has dado un nuevo corazón, nos has dado un nuevo espíritu para anhelar las cosas espirituales, para desear, Señor, intensamente tu presencia, tener deleite en muchas cosas espirituales. Tenemos un enemigo y te rogamos, como tu Hijo Jesús oró, Padre, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de las tentaciones. Ayúdanos, oh Dios, a resistir al enemigo y a huir cuando tengamos que huir. Gracias por tu palabra que nos dirige, nos da luz a nuestras vidas. En Jesucristo, oh Dios, te pedimos todo esto. Amén. Que el Señor bendiga a su